108. Amiloidosis. Generalidades. Amiloidosis es el término para un grupo de trastornos en el plegamiento de las proteínas. Se caracteriza por el depósito de fibrillas insolubles de polímeros proteínicos en tejidos y órganos. Existe una gran maquinaria celular para el acompañamiento de proteínas durante el proceso de síntesis y secreción para asegurar su correcta conformación terciaria y su función y con el fin de eliminar proteínas mal plegadas. Sin embargo, las mutaciones genéticas, el procesamiento incorrecto y otros factores pueden favorecer el pliegue inapropiado, con la consecuente pérdida de la función de proteínas normales y la agregación intracelular o extracelular de las mismas. Muchas enfermedades, que varían desde la fibrosis quística hasta la enfermedad de Alzheimer, pueden ser causadas por plegamiento inapropiado de proteínas. En la amiloidosis, los agregados por lo general son extracelulares y las unidades proteínicas mal plegadas asumen una conformación estructural antiparalela, con plegamiento beta en forma de hojas, lo que lleva a la formación de oligómeros de orden elevado y después de la formación de fibrillas con propiedades singulares de tinción. El término amiloide fue acuñado en 1854 por el patólogo Rudolf Virchow, quien consideraba que estos depósitos, a la observación en el microscopio, tenían un aspecto similar al almidón, del latín amylum. Las enfermedades amiloides, definidas por la naturaleza bioquímica de la proteína que compone los depósitos de fibrillas, se clasifican con base en su naturaleza sistémica o localizada, si son hereditarias o adquiridas y por su patrón clínico, cuadro 108.1. La nomenclatura estándar es AX, donde A indica amiloidosis y X representa la proteína presente en la fibrilla. Este capítulo se centra sobre todo en las formas sistémicas. AL se refiere al amiloide compuesto por cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Este trastorno, antes conocido como amiloidosis sistémica primaria, se origina de la proliferación clonal de linfocitos B por células plasmáticas y puede relacionarse con mieloma o linfoma. ATTR se refiere a las amiloidosis familiares que se deben más a menudo a mutaciones en la transtiretina, TTR, la proteína transportadora para la hormona tiroidea y la proteína transportadora de retinol. El amiloide A está compuesto por proteínas séricas de amiloide A, reactivas de fase aguda que ocurre en el caso de enfermedades inflamatorias crónicas o infecciosas. Por tal razón, antes se conocía como amiloidosis secundaria. El amiloide A, beta-2M resulta del plegamiento inapropiado de la beta-2 microglobulina, que ocurre en individuos con nefropatía de larga evolución que han sido sometidos a diálisis, por lo general por años. La forma más común de amiloidosis localizada es la beta, que aparece en el encéfalo de pacientes con enfermedad de Alzheimer después del procesamiento proteolítico anormal y la agregación de polipéptidos derivados de la proteína precursora de amiloide. El diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis depende de la identificación histopatológica de los depósitos de amiloide y de la determinación inmunohistoquímica, bioquímica o genética del tipo de amiloide, figura 108.1. En las amiloidosis sistémicas, los órganos afectados en la práctica clínica pueden someterse a biopsia, pero los depósitos de amiloide pueden encontrarse en cualquier tejido corporal. Por lo general, a menudo se examinan los vasos sanguíneos de las encías o de la mucosa rectal, pero el tejido accesible con mayor facilidad, que es positivo en más de 80% de los pacientes con amiloidosis sistémica, es la grasa abdominal. Después de la aplicación de anestesia local, se aspira la grasa del panículo adiposo abdominal con una aguja de calibre 16. Los glóbulos de grasa se colocan sobre una laminilla, que se tiñe, con lo cual se evita el procedimiento quirúrgico. Si el material es negativo, puede considerarse un procedimiento con mayor penetración corporal con biopsias de riñón, corazón, hígado o del tubo digestivo en pacientes en quienes se sospecha amiloidosis. La estructura regular de la hoja beta de los depósitos de amiloide muestra una estructura singular de los depósitos de amiloide con birrefringencia en manzana verde con la microscopia con luz polarizada y con tinción con colorante rojo Congo. Otras estructuras proteínicas regulares, por ejemplo, colágena, adquieren un color blanquecino bajo estas condiciones.
Las fibrillas de 10 nanómetros de diámetro pueden observarse por microscopía electrónica en tejido fijado con paraformaldehído. Una vez que se encuentren amiloides, debe determinarse el tipo de proteína por inmunohistoquímica, microscopía inmunoelectrónica con extracción y análisis bioquímico empleando espectrometría de masa. Se utilizan secuencias génicas para identificar a las mutaciones que causan la amiloidosis hereditaria. Los antecedentes del paciente, datos de la exploración física y la presentación clínica, incluidos datos como la edad, grupo étnico, aparato o sistema afectado, causas subyacentes y antecedentes familiares, proporcionan indicios útiles sobre el tipo de amiloide. Sin embargo, existe una superposición considerable en las presentaciones clínicas, y es esencial la tipificación adecuada para el tratamiento correcto. Es controversial el mecanismo para la formación de amiloide y para la toxicidad de los tejidos. La hipótesis del amiloide, como se comprende hasta la fecha, propone que las proteínas precursoras sufren un proceso de desplegamiento reversible o plegamiento inapropiado. Las proteínas con este último tipo de plegamiento forman agregados oligoméricos, polímeros de orden elevado y después fibrillas que se depositan en los tejidos. Datos recientes sugieren que los intermediarios oligoméricos pueden constituir la variante más tóxica. Los oligómeros tienen mayor capacidad que las fibrillas grandes para interactuar con las células e inducir la formación de moléculas reactivas de oxígeno y señalización de estrés. Por último, los depósitos similares en los tejidos tal vez interfieran con la función normal de los órganos. La comprensión más refinada de los mecanismos que llevan a la formación de amiloide y a la disfunción quística proporcionará nuevos objetivos para el tratamiento. Los síndromes clínicos de amiloidosis se asocian con alteraciones relativamente inespecíficas en los exámenes de laboratorio habituales. Las biometrías hemáticas suelen ser normales, aunque la tasa de eritrosedimentación con frecuencia se eleva. Los pacientes con afección de los glomérulos renales por lo general tienen proteinuria, a menudo con manifestaciones nefróticas que conducen a hipoalbuminemia que puede ser grave. Los pacientes con concentraciones séricas de albúmina menor de 2 gramos por 100 mililitros por lo general tienen edema de los pies o anasarca. La miocardiopatía amiloide se caracteriza por hipertrofia ventricular concéntrica y disfunción diastólica relacionada con elevación del péptido natriurético cerebral o el péptido natriurético procerebral del extremo amino terminal, así como de troponina. Estos biomarcadores cardíacos pueden utilizarse para estadificar la enfermedad, confirmar el pronóstico y vigilar la actividad de la enfermedad en pacientes con amiloidosis por cadenas ligeras. La insuficiencia renal puede elevar de forma engañosa las concentraciones de tales biomarcadores. En fecha reciente, los biomarcadores del remodelamiento cardíaco, metaloproteinasas de matriz e inhibidores quísticos de metaloproteinasas, se han encontrado alterados en el suero de pacientes con miocardiopatía amiloide. Las características electrocardiográficas y ecocardiográficas de miocardiopatía amiloide se describen más adelante. Los pacientes con afección hepática incluso cuando está avanzada, por lo general desarrollan colestasis con incremento de las concentraciones de la fosfatasa alcalina pero mínima alteración en las concentraciones de aminotransferasas y con conservación de la función de síntesis. En la amiloidosis por cadenas ligeras, puede haber infiltración de los órganos endocrinos con fibrillas e hipotiroidismo, hiposuprarrenalismo o incluso hipopituitarismo. Aunque ninguno de estos datos es específico para la amiloidosis, la presencia de anomalías en múltiples aparatos y sistemas hace surgir la sospecha con respecto al diagnóstico. Amiloidosis por cadenas ligeras. Etiología e incidencia. Este trastorno es causado más a menudo por extensión clonal de células plasmáticas de la médula ósea que secretan inmunoglobulina monoclonal cadena ligera, que se deposita como fibrillas de amiloide en los tejidos. Si las células plasmáticas tumorales producen una cadena ligera que se pliega de manera inapropiada y ocasiona amiloidosis por cadenas ligeras, o una cadena ligera que se pliega de manera apropiada, permite que las células se expandan de manera inexorable con el paso del tiempo y que se desarrolle mieloma múltiple, capítulo 107, lo que depende de la cadena ligera clonal o de la secuencia primaria de otros factores genéticos o epigenéticos.
La amiloidosis por cadenas ligeras puede ocurrir en casos de mieloma múltiple u otros trastornos linfoproliferativos de linfocitos B, lo que incluye linfoma no Hodgkin, capítulo 104, y macroglobulinemia de Waldenström, capítulo 107. La amiloidosis por cadenas ligeras es el tipo más común de amiloidosis sistémica diagnosticada en Estados Unidos. Su incidencia se ha calculado en 4,5 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la comprobación continúa siendo inadecuada y la verdadera incidencia podría ser mucho más elevada. La amiloidosis por cadenas ligeras, al igual que otras enfermedades de las células plasmáticas, por lo general ocurre después de los 40 años de edad y a menudo es rápidamente progresiva y mortal sin tratamiento. Anatomía patológica y características clínicas. Por lo general, los depósitos de amiloide se diseminan de forma amplia en la amiloidosis por cadenas ligeras y pueden presentarse en el intersticio de cualquier órgano fuera del sistema nervioso central. Los depósitos de fibrillas de amiloide están compuestos por cadenas ligeras de inmunoglobulina monoclonal con longitud de 23 kilodaltons y también como fragmentos. Se depositan de manera simultánea moléculas accesorias con las fibrillas cadena ligera, y con otras fibrillas de amiloide, lo que incluye componentes P de amiloide en suero, apolipoproteínas A y B, glucosaminoglucanos, además de iones metálicos. Aunque todos los subtipos kappa y lambda de cadena ligera se han identificado en las fibrillas de amiloide por cadenas ligeras, predomina el subtipo lambda. El subtipo lambda 6 parece tener propiedades estructurales singulares que predisponen a la formación de fibrillas, a menudo en el riñón. La amiloidosis por cadenas ligeras es una enfermedad a menudo rápidamente progresiva. Se manifiesta como un grupo pleiotrópico de síndromes clínicos, cuyo reconocimiento es fundamental para el inicio del estudio diagnóstico apropiado. Los síntomas inespecíficos de fatiga y pérdida de peso son comunes. No obstante, rara vez se considera el diagnóstico hasta que se desarrollan síntomas a un órgano específico. Los riñones se ven afectados más a menudo y se afectan el 70-80% de los pacientes. Con frecuencia, la amiloidosis renal se manifiesta como proteinuria, a menudo en el intervalo nefrótico. Se asocia con hipoalbuminemia, hipercolesterolemia secundaria e hipertrigliceridemia, así como edema o anasarca. En algunos pacientes, el depósito intersticial más que glomerular de amiloide puede producir azoemia sin proteinuria. El corazón es el segundo órgano afectado más a menudo, 50-60% de los pacientes, y la afección cardíaca es la principal causa de muerte por amiloidosis por cadenas ligeras. Al inicio, el electrocardiograma puede mostrar voltajes bajos en las derivaciones de las extremidades con un patrón de pseudoinfarto. Las características ecocardiográficas de la enfermedad incluyen engrosamiento concéntrico de los ventrículos y disfunción diastólica con un patrón de sobrecarga anormal. Se ha descrito un patrón brillante, aunque a menudo no se observa con las técnicas de ecocardiografía modernas, de alta resolución. Ocurren trastornos de la contractilidad auricular incluso en ritmo sinusal. Los pacientes con amiloidosis cardíaca se encuentran en riesgo de desarrollo de trombos auriculares y apoplejía. La resonancia cardíaca puede mostrar incremento del grosor de la pared y se ha descrito engrosamiento característico del subendocardio después de la inyección de gadolinio como medio de contraste. Los síntomas del sistema nervioso central incluyen neuropatía sensitivo-motora periférica, disfunción autonómica o ambas, esta última con trastornos de la motilidad gastrointestinal, saciedad temprana, diarrea, estreñimiento, ojos y boca secos, impotencia, hipotensión ortostática o vejiga neurógena. La macroglosia, figura 108, 2a, un signo patognomónica de amiloidosis por cadenas ligeras, se observa en solo 10% de los pacientes. La afección hepática causa colestasis y hepatomegalia. El vaso a menudo está afectado y puede haber hipoesplenismo funcional en ausencia de esplenomegalia considerable. Muchos pacientes experimentan equimosis fáciles por depósitos de amiloide en los capilares o por deficiencia del factor X de coagulación, el cual puede unirse a las fibrillas de amiloide.
Aparecen equimosis cutáneas, en particular alrededor de los ojos, lo que produce el signo de ojos del mapache figura 108.2b, otro dato patognomónica aunque poco común. Otros datos incluyen la distrofia ungueal, figura 108.2c, alopecia y artropatía con engrosamiento de las membranas sinoviales en las muñecas y los hombros. La presencia de enfermedad generalizada o fatiga general junto con cualesquiera de estos síndromes clínicos es indicación para estudio diagnóstico para amiloidosis. Diagnóstico. La identificación de células plasmáticas clonales subyacentes o un trastorno linfoproliferativo de linfocitos B y cadena ligera clonal son la base para el diagnóstico de amiloidosis por cadenas ligeras. La electroforesis de proteínas séricas y la electroforesis de proteínas en orina, aunque son útiles en el mieloma múltiple, no son de ayuda para la detección si se sospecha amiloidosis por cadenas ligeras, porque a menudo no se presentan cantidades suficientes de cadena ligera clonal o de inmunoglobulinas completas para producir un pico M monoclonal en el suero o proteína cadena ligera, Vence-Jones, en la orina. Sin embargo, más de 90% de los pacientes con amiloidosis por cadenas ligeras tiene cadena ligera monoclonal en suero o en orina o inmunoglobulinas completas detectables por electroforesis con inmunofijación de suero, CIFE, o en orina, UIFE figura 108.3a, o medición nefelométrica de cadena ligera libre cadena ligera circulante en forma de monómeros más que como un tetrámero de inmunoglobulinas con cadenas pesadas. La medición de la razón y de la cantidad absoluta de cadena ligera libre es esencial, porque la insuficiencia renal reduce la eliminación de cadena ligera de manera inespecífica y eleva ambos isotipos. Además, el aumento del porcentaje de células plasmáticas en la médula ósea, por lo general 5 a 30% de células nucleadas, se observa en casi 90% de los pacientes. La clonalidad kappa o lambda debe demostrarse por citometría de flujo, inmunohistoquímica o hibridación in situ para ácido ribonucleico mensajero de cadena ligera, figura 108.3b. Una proteína monoclonal sérica, por sí misma, no es diagnóstica de amiloidosis, porque la gamapatía monoclonal de importancia incierta es común en pacientes de edad avanzada, capítulo 107. Sin embargo, cuando este tipo de gamapatía monoclonal se encuentra en pacientes con amiloidosis demostrada por biopsia, debe descartarse el tipo amiloidosis por cadenas ligeras. De la misma forma, los pacientes que parecen tener mieloma de evolución lenta por elevaciones leves de las células plasmáticas en médula ósea deben vigilarse en busca de amiloidosis por cadenas ligeras si tienen signos o síntomas de enfermedad renal, cardíaca o neurológica. Es esencial la tipificación precisa del amiloide hístico para ofrecer un tratamiento apropiado. La tinción inmunohistoquímica de depósitos de amiloide es útil si se unen a un anticuerpo cadena ligera en presencia de otro. Algunos depósitos de amiloidosis por cadenas ligeras se unen a anticuerpos de manera inespecífica. La microscopia inmunoelectrónica es el método más fiable. La espectrometría de masa basada en microsecuencias de cantidades pequeñas de proteínas extraídas de depósitos de fibrillas se ha vuelto el estándar diagnóstico. En casos dudosos, deben descartarse de forma cautelosa otras formas de amiloidosis con pruebas genéticas y de otros tipos que sean apropiadas. Tratamiento. Amiloidosis por cadenas ligeras. La afección multisistémica amplia sugiere amiloidosis por cadenas ligeras. La mediana de supervivencia sin tratamiento suele ser de solo 1 a 2 años al momento del diagnóstico. Los tratamientos actuales se dirigen a las células plasmáticas clonales de la médula ósea, utilizando los métodos empleados para el mieloma múltiple. El tratamiento con melfalán y prednisona orales pueden disminuir la carga de células plasmáticas, pero rara vez ocasiona remisión hematológica completa, respuestas orgánicas importantes o mejoría en la supervivencia y ya no se utiliza de manera amplia. La sustitución de dexametasona por prednisona produce tasas de respuesta más elevadas y remisiones más duraderas, aunque la dexametasona no siempre es bien tolerada por los pacientes con edema significativo o cardiopatía.
El melfalán en dosis elevadas seguido de trasplante autólogo de células madre produce respuestas hematológicas completas en casi 40% de los pacientes tratados, determinado por la pérdida de células plasmáticas clonales en la médula ósea y la desaparición de cadena ligera monoclonales, cuantificadas por los métodos CIFE/UIFE y por cuantificación de cadena ligera libre. Las respuestas hematológicas pueden vigilarse en los 6 a 12 meses siguientes, conforme mejoran la función de los órganos y la calidad de vida. Parecen ser más prolongadas después de melfalán en dosis elevadas seguido de trasplante autólogo de células madre que en el mieloma múltiple, con remisiones que continúan en algunos pacientes después de los 15 años sin tratamiento adicional. Por desgracia, solo casi 30 a 40% de los pacientes con amiloidosis por cadenas ligeras son elegibles para el tratamiento intensivo, e incluso en centros especializados, las tasas de mortalidad relacionadas con el trasplante son más elevadas que para otras enfermedades hematológicas por la afectación de la función de los órganos al momento del cuadro clínico inicial. La miocardiopatía amiloide, la nutrición deficiente, el mal estado general y la enfermedad multiorgánica contribuyen a la excesiva morbilidad y mortalidad. La diátesis hemorrágica resulta de la absorción del factor de coagulación X a las fibrillas de amiloide, lo que también incrementa las tasas de mortalidad. Sin embargo, este síndrome ocurre solo en 5 a 10% de los pacientes. Un estudio clínico multicéntrico, con asignación al azar, realizado en Francia comparó el tratamiento oral con melfalán y dexametasona con melfalán en dosis elevadas seguido de trasplante autólogo de células madre. Dicho estudio no demostró beneficios en el tratamiento con dosis intensivas, aunque las tasas de mortalidad relacionadas con el trasplante en este estudio fueron muy elevadas. Se ha vuelto claro que la selección cuidadosa de los pacientes y el tratamiento en el periodo cercano al trasplante son factores esenciales para reducir la mortalidad relacionada con el trasplante. Para pacientes con alteración de la función cardíaca o arritmias por afección de amiloide del miocardio, la mediana de supervivencia es solo de unos 6 meses sin tratamiento. En estos pacientes puede realizarse trasplante cardíaco y continuarse con melfalán en dosis elevadas seguido de trasplante autólogo de células madre para eliminar las clonales nocivas y evitar el depósito de amiloide en el corazón u otros órganos trasplantados. Los fármacos nuevos con actividad contra las células plasmáticas han sido investigados para el tratamiento de enfermedades de estas células. Los inmunomoduladores como talidomida, lenalidomida y pomalidomida muestran actividad. Podría ser necesario ajustar la dosis en comparación con las utilizadas para el mieloma. El bortezomib es un inhibidor del proteasoma que ha demostrado eficacia en estudios clínicos multicéntricos realizados en una sola unidad hospitalaria. Las moléculas pequeñas con actividad contra las fibrillas y los anticuerpos monoclonales humanizados también se encuentran en pruebas. Son esenciales los estudios clínicos para mejorar el tratamiento de estas enfermedades poco comunes. El tratamiento de sostén es importante para pacientes con cualquier tipo de amiloidosis. Para el síndrome nefrótico, los diuréticos y el uso de medias elásticas pueden disminuir el edema. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina deben utilizarse con precaución y no han demostrado reducir la progresión de la nefropatía. Puede facilitarse la diuresis eficaz con la administración de albúmina para incrementar la presión oncótica intravascular. La insuficiencia cardíaca congestiva por miocardiopatía amiloide se trata mejor con diuréticos. Es importante observar que los digitálicos, los antagonistas de los conductos del calcio y los beta bloqueadores presentan contraindicaciones relativas de que pueden interactuar con las fibrillas de amiloide y producir bloqueo cardíaco y deterioro de la insuficiencia cardíaca. Se ha utilizado amiodarona para las arritmias auriculares y ventriculares. Los desfibriladores automáticos implantables tienen menor eficacia por el engrosamiento del miocardio, pero pueden ser beneficiosos para algunos pacientes. La ablación auricular es un método eficaz para la fibrilación auricular. Para las anomalías de la conducción puede estar indicado el uso de marcapasos ventricular. La disfunción contráctil de las aurículas es común en la miocardiopatía amiloide y se relaciona con aumento en las complicaciones tromboembólicas.
Es indicación para anticoagulación incluso en ausencia de fibrilación auricular. La neuropatía autonómica puede tratarse con alfa-agonistas como midodrina para mantener la presión arterial. La disfunción gastrointestinal puede responder a la motilidad o a los fármacos formadores de masa. También es importante la complementación nutricional, ya sea por vía oral o parenteral. En la enfermedad amiloidosis por cadenas ligeras localizada, pueden producirse depósitos de amiloide por infiltración de células plasmáticas clonales en sitios de las vías respiratorias, vejiga, piel o ganglios linfáticos, cuadro 108.1. Estos depósitos pueden responder a las intervenciones quirúrgicas o radioterapia en dosis bajas, por lo general solo 20 Gray. El tratamiento sistémico por lo general no es apropiado. Se envía a los pacientes a un centro de especialidades para tratamiento de estas manifestaciones poco comunes de amiloidosis. Amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A. Etiología e incidencia. Puede ocurrir en asociación con casi cualquier estado de inflamación crónica, por ejemplo, artritis reumatoide, enfermedad intestinal inflamatoria, policerositis familiar recurrente capítulo 362, u otros síndromes de fiebre periódica, o bien, infecciones crónicas como tuberculosis o endocarditis bacteriana subaguda. En Estados Unidos y Europa, la amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A se ha vuelto menos común, ocurre en menos de 2% de los pacientes con estas enfermedades, tal vez por avances en los tratamientos antiinflamatorios y antimicrobianos. También se ha descrito en asociación con enfermedad de Castleman, linfomas y carcinoma de células renales, lo que subraya la importancia diagnóstica de la tomografía en busca de tumores, así como estudios microbiológicos y serológicos. Hasta en 30% de los pacientes, la amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A también puede observarse sin una enfermedad subyacente identificable. La amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A es el tipo más frecuente de amiloidosis sistémica que ocurre en niños. Anatomía patológica y características clínicas. La afectación de los órganos en la amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A por lo general inicia en los riñones. También pueden ocurrir hepatomegalia, esplenomegalia y neuropatía del sistema nervioso autónomo conforme progresa la enfermedad. También ocurre miocardiopatía en la enfermedad avanzada. Los síntomas y signos de enfermedad por proteínas séricas de amiloide A no pueden distinguirse con fiabilidad de aquellos de amiloidosis por cadenas ligeras. Las fibrillas de amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A por lo general están compuestas por la porción amino terminal de 76 aminoácidos con peso de 8 kilodaltons de una proteína precursora proteína sérica de amiloide A, de 12 kilodaltons. La apoproteína de fase aguda se sintetiza en el hígado y se transporta a las lipoproteínas de alta densidad, HDL3, en el plasma. Varios años de enfermedad inflamatoria subyacente causan elevación crónica de las concentraciones de proteína sérica de amiloide A, que por lo general precede a la formación de fibrillas, porque las infecciones pueden ocasionar el depósito de proteínas séricas de amiloide A con mayor rapidez. Tratamiento. Amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A. El tratamiento primario para la amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A consiste en tratar las enfermedades inflamatorias o infecciosas subyacentes. El tratamiento que suprime o elimina la inflamación o infección también disminuye la concentración de proteína sérica de amiloide A y el ritmo de formación de fibrillas amiloides. Para la policerositis familiar recurrente, el régimen estándar consiste en colquicina, en dosis de 1,2 a 1,8 miligramos por día. Sin embargo, la colquicina no es útil para la amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A, o para amiloidosis por otras causas. El factor de necrosis tumoral y los antagonistas de la interleucina 1 pueden ser eficaces en los síndromes relacionados con elevación de citocinas. Los esfuerzos para desarrollar un fármaco específico para las fibrillas, eprodisato, que interfiera con la interacción de la proteína A amiloide sérica con los glucosaminoglucanos para evitar o interrumpir la formación de fibrillas, fallaron en los estudios fase 3. Amiloidosis por transtiretina mutada y amiloidosis familiar. Las amiloidosis familiares son enfermedades autosómicas dominantes. Se inician en la edad madura.
En esta enfermedad, se deposita una variante de proteína plasmática, FINE, que forma depósitos de amiloide. Son poco comunes y tienen una incidencia de menos de un caso por 100.000 habitantes en Estados Unidos, aunque se han encontrado efectos en áreas aisladas de Portugal, Suecia y Japón que tienen una incidencia mucho más elevada. La forma más común de amiloidosis familiar es la amiloidosis transtiretina mutada en la nomenclatura actualizada, causada por la mutación de una proteína transtiretina plasmática abundante, TTR, también conocida como prealbúmina. Se conocen más de 120 mutaciones de TTR. La mayor parte se asocia con amiloidosis por transtiretina mutada. Una variante, V122I, tiene una frecuencia de portador que puede ser de hasta 4% en estadounidenses de raza negra y que se acompaña de amiloidosis cardíaca de inicio tardío. La incidencia actual y penetrancia de la enfermedad en estadounidenses de raza negra es objeto de investigación continua, pero la amiloidosis por transtiretina mutada es indicación para buscar el diagnóstico diferencial en aquel grupo demográfico que acude con hipertrofia cardíaca concéntrica y datos de disfunción diastólica, en particular en ausencia de antecedentes de hipertensión. Otras amiloidosis familiares, causadas por variantes de apolipoproteína lasa 1 o 2, gelsolina, amiloidosis alfa-fibrinógeno, o lisosima se observan en solo unas cuantas familias en todo el mundo. De forma periódica continúan identificándose nuevas proteínas séricas amiloidógenas, lo que incluye en fecha reciente el factor quimiotáctico de leucocitos LST2, una causa de amiloidosis renal en población hispánica y pakistaní. A la fecha, no se ha identificado una mutación en la secuencia de codificación para el gen LST2, de forma que la herencia de amiloidosis LST2 es incierta. Los depósitos amiloides compuestos por proteína precursora no mutada, TTR tipo nativo, se forman con el envejecimiento. Debido al envejecimiento rápido de la población mundial, cada vez más a menudo se diagnostica amiloidosis por transtiretina mutada de tipo natural en varones caucásicos mayores de 65 años de edad con miocardiopatía amiloide. Antes conocida como amiloidosis sistémica senil, transtiretina mutada de tipo natural se ha encontrado en la autopsia de 25% de corazones de pacientes mayores de 80 años de edad. Se desconoce por qué una proteína natural se transforma en amiloidógena y por qué los pacientes que portan genes TTR no expresan la enfermedad hasta la edad adulta. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La amiloidosis familiar tiene una presentación que es variable, pero suele afectar a familiares por la misma proteína mutante. El antecedente familiar de enfermedad amiloidosis familiar hace más probable este trastorno, pero muchos pacientes presentan nuevas mutaciones de forma esporádica. La amiloidosis transtiretina mutada por lo general se presenta como un síndrome de polineuropatía familiar amiloidótica con miocardiopatía amiloideótica familiar. La neuropatía periférica inicia en fibras sensitivas pequeñas de las extremidades inferiores y con neuropatía motora y progresa hacia las extremidades superiores. La neuropatía autonómica se manifiesta con diarrea, pérdida de peso e hipotensión ortostática. Los pacientes con amiloidosis por transtiretina mutada B30M, la mutación más común, tienen electrocardiogramas normales, pero pueden desarrollar defectos de la conducción en etapas avanzadas de la enfermedad. Los pacientes con mutación amiloidosis por transtiretina mutada T60 y con muchas otras mutaciones, tienen engrosamiento miocárdico similar al causado por la amiloidosis por cadenas ligeras, aunque la insuficiencia cardíaca es menos común y las tasas de supervivencia a largo plazo suelen ser mejores. Las opacidades vítreas causadas por depósitos de amiloide son patognomónicas de amiloidosis por transtiretina mutada. Los síndromes típicos relacionados con otras formas de enfermedad amiloidosis familiar incluyen amiloidosis renal con fibrinógeno mutante, lisosima por apolipoproteína, la amiloidosis hepática con apolipoproteína A1 y la amiloidosis de los pares craneales y córnea con gelsolina. Los pacientes con amiloidosis familiar pueden presentar síndromes clínicos que simulan la enfermedad amiloidosis por cadenas ligeras.
Rara vez los portadores de amiloidosis familiar desarrollan enfermedad amiloidosis por cadenas ligeras o los pacientes con amiloidosis familiar pueden tener gamapatía monoclonal sin amiloidosis por cadenas ligeras. Así, es importante detectar los trastornos de células plasmáticas y las mutaciones en pacientes con amiloidosis. Las variantes TTR por lo general pueden detectarse con estudios isoeléctricos, pero la secuenciación de ácido desoxirribonucleico es el método estándar para el diagnóstico de amiloidosis transtiretina mutada y para otras mutaciones amiloidosis familiar. Tratamiento: amiloidosis por transtiretina mutada. Sin intervención, el periodo de supervivencia después del inicio de enfermedad amiloidosis por transtiretina mutada es de 5 a 15 años. El trasplante hepático ortotópico sustituye la principal fuente de producción de variantes de TTR con una fuente de TTR normal. Mientras que el trasplante hepático puede reducir la progresión de la enfermedad y mejorar la posibilidad de supervivencia, no corrige la neuropatía sensitivo-motora. Los trasplantes hepáticos son más exitosos en pacientes jóvenes con neuropatía periférica temprana. Los pacientes de edad avanzada con miocardiopatía amiloide familiar o polineuropatía avanzada a menudo experimentan progresión de la enfermedad en órganos terminales pese al trasplante hepático exitoso. La progresión de la enfermedad amiloidosis por transtiretina mutada posterior al trasplante se ha atribuido a la acumulación de TTR de tipo natural en depósitos fibrilares compuestos sobre todo por mutaciones de TTR. El paso limitante de la velocidad de la reacción en la amiloidosis por transtiretina mutada es la disociación del tetrámero TTR en un monómero seguido por el plegamiento inapropiado y la agregación. Los tetrámeros TTR pueden estabilizarse por la unión de tiroxina o con moléculas pequeñas que simulan tiroxina, como el diflunisal, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo o bien, con moléculas pequeñas diseñadas de manera racional, tafamidis. Un estudio clínico con asignación al azar con grupo testigo que recibió placebo con diflunisal demostró que reduce la progresión de la polineuropatía y mantenimiento de la calidad de vida en un paciente con una amplia variedad de mutaciones amiloidosis por transtiretina mutada que recibieron diflunisal con propósito distinto. El tafamidis se valoró de forma similar en pacientes con mutación amiloidosis por transtiretina mutada B30M, pero no cumplió los puntos de valoración primarios, aunque fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos porque cumplió con la mayor parte de los puntos de valoración secundarios. Estos fármacos se están investigando respecto a sus efectos en la miocardiopatía de amiloidosis por transtiretina mutada. Datos in vitro y observaciones casuales en pacientes sugieren que la enfermedad amiloidosis por transtiretina mutada puede disminuirse mediante transsupresión, en donde la variante T119M de TTR estabiliza tetrámeros y también contiene las unidades amiloidógenas. En un estudio poblacional grande en Dinamarca, 0,5% de los que participaron fue heterocigoto para el alelo T119M y ese pequeño grupo alcanzó concentraciones más elevadas de TTR en sangre, una menor incidencia de enfermedad cerebrovascular, leve ventaja de supervivencia a 5 a 10 años en comparación con los participantes que carecían del alelo. El enfoque más reciente para controlar la enfermedad amiloidosis por transtiretina mutada, el silenciamiento del gen TTR, implica la supresión casi completa de la producción de TTR en el hígado, lo que impide la formación de fibrillas amiloides porque elimina la proteína precursora. Los silenciadores del gen TTR, incluidos los agentes de interferencia con el ácido ribonucleico y los oligonucleótidos con cambio de aminoácido dirigidos al ácido ribonucleico de TTR, están en estudios fase 3 para valorar su efecto en la progresión de la polineuropatía y miocardiopatía por amiloidosis por transtiretina mutada. Amiloidosis A. Beta-2M. El amiloide A. Beta-2M está compuesto por beta-2 microglobulina, una cadena invariable de los antígenos leucocíticos humanos de clase I. Produce manifestaciones reumatológicas en pacientes sometidos a hemodiálisis a largo plazo. La beta-2 microglobulina se excreta por vía renal y las concentraciones se elevan en la nefropatía en etapa terminal. La masa molecular de beta-2M es de 11,8 kilodaltons, por arriba del límite para algunas de las membranas de diálisis.
La incidencia de esta enfermedad parece haber declinado con el uso de nuevas membranas en las técnicas de diálisis de alto flujo. La amiloidosis beta-2M por lo general se presenta como síndrome del túnel del carpo, a menudo el primer síntoma, derrame articular persistente, espondiloartropatías o lesiones óseas quísticas. En el pasado, los derrames articulares persistentes que se acompañan de molestias leves se encontraban hasta en 50% de los pacientes que se sometían a diálisis por más de 12 años. La afección es bilateral y más a menudo se afectan las articulaciones grandes, hombros, rodillas, muñecas, caderas. El líquido sinovial no tiene características inflamatorias y el amiloide beta-2M puede encontrarse en el sedimento teñido con rojo Congo. Aunque menos común, los depósitos de amiloide visceral beta-2M ocurren en ocasiones en el tubo digestivo, corazón, tendones y tejido subcutáneo de la región de los glúteos. No existe tratamiento específico para la amiloidosis beta-2M, pero la interrupción de la diálisis después del aloinjerto renal puede llevar a mejoría de los síntomas. Límites terapéuticos. Hasta ahora, las estrategias terapéuticas se han enfocado en limitar la formación de proteínas amiloidógenas. La alteración del amiloide existente mediante la acción en componentes ubicuos de los depósitos císticos puede ser una forma de mejorar la función de los principales órganos afectados. Dos estrategias con anticuerpos, uno que incluye un epítopo expuesto durante el despliegue de la cadena ligera de inmunoglobulina, enfermedad amiloidosis por cadenas ligeras, y la otra dirigida contra el componente P del amiloide sérico, están en valoración en estudios tempranos fase 3. Resumen. Debe considerarse el diagnóstico de amiloidosis en pacientes con nefropatía inexplicada, miocardiopatía, en particular con disfunción diastólica, neuropatía, periférica o autonómica, enteropatía o datos patognomónicas en tejidos blandos como macroglosia o equimosis periorbitaria. La identificación anatomopatológica de las semillas de amiloide puede realizarse con tinción con rojo Congo de grasa aspirada del abdomen o de una muestra de biopsia de un órgano afectado. La tipificación precisa por combinación de pruebas inmunológicas, bioquímicas y genéticas es esencial para elegir el tratamiento apropiado. Figura 108.1. La amiloidosis sistémica no debe considerarse como una enfermedad no susceptible de tratamiento, ya que la quimioterapia contra las células plasmáticas específicas para la enfermedad amiloidosis por cadenas ligeras es muy eficaz y se están desarrollando tratamientos dirigidos para amiloidosis por proteínas séricas de amiloide A, y para enfermedad amiloidosis por transtiretina mutada. La combinación del tratamiento contra los precursores y el amiloide en los órganos puede permitir no solo controlar la enfermedad, sino también mejorar el funcionamiento de los pacientes con amiloidosis. El envío a centros de alta especialidad puede proporcionar técnicas diagnósticas especializadas y obtener acceso a estudios clínicos para pacientes con estas enfermedades poco comunes.